No piensen que esto de las fuentes hidrotermales hay una en el mundo y se lo quise contar, ¿no? Como pueden ver en este mapa, aquí es donde están ubicadas las fuentes hidrotermales que se conocen hasta hoy. Hay algunos mapas que ponen pues las observadas y las que se supone que podrían existir según se modela. Son muchísimas más. Vean que México, en la zona del Pacífico, tiene varias que ya han sido detectadas en el Golfo de California, en la bahía del Pescadero, Pescadero Basin creo que le llaman. Hay una fuente hidrotermal bastante grande y como se fijan, están en zonas de expansión del piso oceánico, que serían zonas de divergencia de placas. Muy bien, pues ya hemos visto un poco estas fuentes externas, ¿no? El océano puede obtener compuestos de otros sistemas como la atmósfera, los continentes o la corteza oceánica o de debajo de la corteza oceánica. Y ahora vamos a ver estas fuentes internas que constituyen una movilización de compuestos que en realidad ya están en el medio marino, pero se cambian a unas formas que puedan ser utilizadas o transformadas y transportadas. Por un lado tenemos lo que son los compuestos biogénicos, es decir, compuestos derivados de los seres vivos. ¿Y qué incluyen? Pues incluyen detritos, que son restos de organismos muertos y desechos fecales que se pueden agregar en el agua. Además se agregan con bacterias, colonias bacterianas que colonizan estos restos en el agua. Entonces se van formando pequeños agregados de partículas, más o menos pequeños, que pueden precipitar al fondo. Pueden ser fragmentos esqueléticos compuestos de carbonato cálcico. Puede ser sílice amorfa, derivada también de los esqueletos silíceos de muchos microorganismos. O puede ser fosfato cálcico en forma de hidroxiapatita, que es el hueso desmineralizado, conocido como osteoide. Es una parte del tejido óseo. Y después también puede haber materiales disueltos derivados de la descomposición de materia orgánica. Entonces tenemos materiales más bien particulados y luego la liberación de compuestos disueltos a través de esta descomposición, sobre todo de detritos orgánicos. En esta ilustración podemos ver este proceso de formación y exportación de detritos orgánicos del que ya hemos hablado varias veces. Los productores primarios en superficie pueden ser consumidos por consumidores primarios del zooplancton y ambos, al morir o a través de sus excretas, sobre todo el zooplancton que tiene excretas sólidas, pueden producir estos detritos que al final son exportados verticalmente al suelo marino, al lecho marino, son consumidos en la columna de agua, esto ya lo vimos, o también pueden ser transportados horizontalmente, ¿sí? Según las corrientes. Dentro de la propia cuenca, algunos minerales pueden transformarse a formas distintas a partir de procesos hidrogenéticos y procesos autigénicos o de diagénesis. Estos procesos lo que permiten es la redisolución o la transformación de minerales que ya están en el medio a formas distintas o a nuevos minerales que podríamos llamar minerales secundarios. Y estos podrían ser, ¿no?, una nueva forma que esté
disponible y movilizable en el ambiente. La última fuente interna de compuestos al medio marino que les voy a mencionar son materiales o compuestos derivados del sedimento. Y con esto nos referimos a que existen procesos por los que compuestos que están almacenados en los sedimentos son puestos a circular otra vez en la misma cuenca en la que se encuentran. Y tenemos que pensar que en general los sedimentos, a no ser que ocurran estos procesos, lo que hacen es almacenar compuestos por largos tiempos. Entonces, estos compuestos no es que estén literalmente fuera del sistema, pero sí están fuera de la circulación por periodos tan largos que a escala humana, ¿no?, los consideramos que no están prácticamente circulando. Entonces les decía que existen estos dos procesos principales a través de los que los compuestos del sedimento pueden ser puestos de nuevo en circulación o movilizados, y uno es la descomposición de la materia orgánica. Como ustedes saben, la descomposición de la materia orgánica es la transformación de esta materia orgánica, básicamente constituida por chons, en compuestos inorgánicos, entre los cuales está pues el CO2 o dióxido de carbono y el amonio. La descomposición de materia orgánica en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, es directa y obtenemos estos compuestos inorgánicos que ¿por quién van a ser utilizados? ¿No? ¿Cómo son? Son compuestos inorgánicos disueltos que posteriormente van a ser utilizados por los productores primarios, entrando de nuevo, ¿no?, a este ciclo de lo que podríamos entender como la bomba biológica. Estos productores primarios, si ustedes hablaran coloquialmente, serían pues las plantas o vegetales que hay en el mar y que hacen la fotosíntesis. A día de hoy, ustedes lo que dirían sería que pueden ser, ¿no?, el fitoplancton, las macroalgas y los pastos marinos, que son productores fotosintéticos que utilizan estos compuestos inorgánicos y los incorporan a las macromoléculas en su organismo. Entre estos productores primarios que aprovechan compuestos inorgánicos en zonas costeras, obviamente también podríamos encontrar el manglar, ¿no? La vegetación de manglar, obviamente, se nutre, como todas las demás, de los compuestos inorgánicos disueltos en el agua, pero sabemos que, por definición, la vegetación de manglar se encuentra en zonas costeras. Entonces, en sistemas costeros, en ecosistemas costeros, podemos encontrar manglar que interfiera, ¿no?, en toda esta circulación de compuestos inorgánicos, o que también participe de toda esta circulación. Si pensamos a nivel global la cantidad de compuestos que depositan al fondo, que se sedimentan, entenderemos que los compuestos disueltos inorgánicos retornados a partir de descomposición pueden también ser considerables, ¿no? Y es que las comunidades bacterianas del fondo, del sedimento, suelen ser bastante ricas y ahí se llevan a cabo importantes procesos de descomposición. Estos compuestos disueltos ya lo veremos, pero
su solubilidad se ve fuertemente afectada por el pH del ambiente y la disponibilidad de estos compuestos para las plantas también. Otra manera en que los sedimentos pueden removilizarse, volviendo a soltar los compuestos que almacenan al ambiente marino, es la resuspensión. Si pensamos que los sedimentos se depositan, algún fenómeno que provoque movimientos en el mar que lleguen hasta el fondo provocará la removilización de todos estos sedimentos. Cuando se vuelvan a mover y vuelvan a estar en la columna de agua, pueden volver a ser transportados con facilidad, pueden ser aprovechados por otros organismos, etc. Este esquema que vemos aquí es bastante interesante porque podría reflejar varios componentes o varias ideas que ustedes pueden tener en su proyecto de investigación. Por un lado, podemos ver que aquí hay una velocidad del agua relativamente grande, tal vez hay un oleaje, pero vemos que esta velocidad es menor en esta zona dentro de un sitio con vegetación, de la que sea, ¿no? En este caso yo creo que representa algún tipo de pastos, pero podría ser cualquier tipo de vegetación o estructura, tal vez un arrecife de coral. ¿Qué ocurre al interactuar con estas estructuras, finalmente, sean vegetales de una forma u otra, o del tipo que sean? La fricción que se genera frena el agua. Al frenarse el agua, ven que hay una flecha hacia abajo, el material que era transportado por este tipo de corriente o movimiento del agua se deposita. ¿Por qué? Porque la fricción le quita energía al agua y la energía ya no es suficiente para arrastrar las partículas de gran tamaño o de tamaño X, y estas ya se pueden depositar. En cambio, cuando la velocidad aumenta, hay resuspensión. ¿Por qué? Porque la energía de esta agua, o que mueve este agua, es suficientemente fuerte para desplazar partículas que están en el fondo. De igual manera, cuando la onda de una ola toca el fondo, ¿no?, también desplaza sedimento y lo resuspende. Aquí, como no toca el fondo, pues no. Cuando la onda interactúa, ¿no?, con un sitio más somero, ya les explicaron, ¿no?, que hay un incremento de la energía y hay resuspensión, ¿no? Estas resuspensiones es eso, volver a poner en circulación algo que estaba depositado en el fondo. Cuando estaba en el fondo, cuando ya no hay descomposición y nadie actúa sobre ello, podría quedar depositado ahí para siempre. Cuando hay procesos físicos que lo vuelven a mover y a poner, ¿no?, en escena, están movilizando todos estos compuestos que hay aquí, y por tanto es una entrada que está dentro de la propia cuenca, pero constituye un aporte de compuestos al medio o al sistema. En esta ilustración lo que vemos son los posibles mecanismos de interacción entre los procesos atmosféricos
los procesos físicos de movimiento del agua en zonas costeras y los procesos de movilización de sedimentos y todo lo que los sedimentos tienen en un sistema estuárico típico. Por ejemplo, la llegada de un cauce puede provocar, por la interacción de una masa de agua con corriente con el fondo, la resuspensión de sedimentos. O el oleaje, al llegar a la zona costera e interactuar con una zona más somera y alcanzar el fondo, puede inducir la resuspensión de sedimentos del fondo, que son vueltos a poner en circulación para su transformación química, su consumo, etc. Las fuerzas de las dos entradas de agua en su interacción, según la energía que traiga cada una, pueden provocar transporte en un sentido u otro. Transporte de partículas o de compuestos disueltos en el agua. Si la interacción es prácticamente neutra, puede que haya una depositación de todas estas partículas en una zona determinada. Esto fueron hipótesis que pensaban que podían afectar la resuspensión de sedimentos en un sistema estuarino, ¿no? En un trabajo que hicieron de divulgación en internet. Y al final lo que encontraron fue que la resuspensión en este sistema estuarino estaba principalmente provocada por el oleaje inducido por viento, pero también por la movilización de partículas por las carpas al tratar de consumir organismos del fondo. No sé si se han fijado que las carpas tienen unos barbillones, una especie de bigotes en sus mandíbulas, que les sirven como para detectar, son sensoriales, son órganos sensoriales para detectar organismos en el fondo, porque comen organismos bentónicos, organismos que están depositados, bueno, viven encima del suelo. Entonces, al ir buscando sus presas, el movimiento del fondo que generan resuspende partículas que hay en este fondo y las vuelve a poner en circulación de manera que pueden ser consumidas o pueden ser transportadas otra vez. Las entradas de compuestos al medio marino, como hemos visto, no son exclusivas de zonas costeras. Sin embargo, los ecosistemas costeros obviamente son los que están en interacción con la corteza continental y por ahí es por donde se produce un mayor intercambio. Además, los ecosistemas costeros tienen un carácter somero, poco profundo, ¿no? Y esto conlleva dos cuestiones principales. Una es que son ecosistemas donde hay más posibilidad de encontrar organismos productores, porque bueno, tenemos luz, tenemos un sustrato y aparte tenemos aportes continentales de nutrientes o de compuestos, y además son ecosistemas, la segunda es que son sistemas que están sujetos
a todos estos forzadores atmosféricos y al estar en contacto con la atmósfera, que presenta una enorme variabilidad, están sujetos a unas dinámicas, ¿no? Más variables, más dinámicas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, son sistemas pues de especial interés y seguramente un poquito más complejos que otros, pero aparte, pues bueno, el ser humano vive ligado a todas las dinámicas del océano, esto ya espero que lo hayan comprendido, pero obviamente especialmente a las dinámicas de la zona costera de forma más directa, ¿no? Entonces, los beneficios, digamos, a través de estos llamados servicios ambientales, pues se ven de forma más directa desde ecosistemas costeros, pero además los impactos, ¿no? Muchas veces también son más directos y además pues el humano tiene mayor capacidad de acción sobre estos sistemas, positiva o negativa, ¿no? Entonces en estos días vamos a ver un poco qué ocurre con la circulación de los compuestos en estos sistemas, viendo algunos ejemplos particulares para que tengan ya una idea más concreta. Esta ilustración presenta todos los tipos de fuentes, todas las fuentes así resumidas que les he mencionado a lo largo del día de hoy, ¿no? Hay el transporte eólico, el transporte por precipitación y evaporación, que sería derivados de la atmósfera, transporte de ríos y aguas subterráneas, de la actividad hidrotermal, y ya como fuentes internas de compuestos del medio marino, pues la actividad biológica, precipitados inorgánicos y componentes resuspendidos o derivados del sedimento. A modo de reflexión final y para cerrar esta presentación,